Hola a todos, soy estudiante de la Universidad Nacional Intercultural de la Sede Central Juan Sanz Atahualpa. Mi nombre es Lincoln Porteño Callauri. En esta oportunidad daré a conocer un análisis de un artículo científico lleva por título la utilidad de la fotogrametría terrestre para la evaluación del volumen y el usamiento de los árboles en los bosques boreales mixtos. Bueno, para la realización de este análisis tenemos una estructura específica que es la siguiente. Iniciaremos con una frase, luego con el dónde, qué, por qué, quiénes, cuántos, cómo, luego pasaremos a los hallazgos y para culminar las referencias bibliográficas. Bueno, para empezar, empezaremos con una frase, como ya hemos mencionado anteriormente. La frase nos dice: el necio no ve el mismo árbol que un sabio. Por lo tanto, lo que realices a un árbol es el reflejo de lo que es contigo. Eso no quiere decir al trato que le podemos dar a un árbol. Si le das un buen trato o un mal trato, eso es lo que va a reflejar a ti como persona y eso es lo que eres como persona. Ahora, continuaremos con la primera cuestionable, que es ¿dónde? ¿Dónde se realizó el trabajo? Bueno, se realizó en un bosque boreal de madera mixta ubicada en el país de Canadá, entre las ciudades Swan Hills y Slade Lake and Alberta. Consta con un área de estudio de 54,97 grados hasta 55,96 por el norte y 115,8 grados hasta 115,58 grados por el oeste. A continuación, tenemos a conocer un video referencial sobre la ubicación exacta del lugar donde se realizó el artículo. Ya, ahora vamos a continuar con la siguiente interrogante, que sería el qué. El qué están basados en los problemas, y un problema específico es cómo gestionar de forma sostenible 4 millones de hectáreas. En este caso vamos a realizar inventarios a nivel operativo, estratégicos y a escalas distintas y detalladas para que el ingeniero forestal tenga datos más precisos de cada árbol tratado en la investigación. Luego pasaremos a la siguiente interrogante, que sería el por qué. Porque esa tiene importancia en el mejoramiento del inventario sólida y confiable. Además, es fundamental para la comprensión de los ecosistemas forestales en madera mixta boreal, representando un componente del hábitat forestal en el hemisferio norte. Ahora pasaremos a la siguiente interrogante, que sería el quiénes. ¿Quiénes? Constamos con 10 especies específicas de árboles y tenemos a los más comunes: el albeto blanco, el albeto negro, el álamo tamblón, el pino, Lotpu-Uble, el abedul de papel y el balsam fir. Estos son los más comunes porque son los que están más constantes y con lo que hemos trabajado a mayor precisión. Ahora pasaremos a la siguiente interrogante, que sería el cuánto. ¿Cuánto? Bueno, estas parcelas están establecidas desde julio de 2018 y contamos con 10 parcelas de muestra. De las 10 parcelas de muestra se seleccionaron 15 árboles individuales y cada árbol vamos a detallar de forma específica, tanto en su altura hasta la copa viva, su especie, clase de copa y el diámetro de altura del pecho. Los árboles en cuestión de diámetro de altura del pecho tienen que ser mayor o igual a 7 centímetros de diámetro de altura de pecho. Entonces, ahora vamos a pasar a la siguiente interrogante, que sería el cómo va a realizar el proyecto. Entonces, constamos de 4 procesos. El primer proceso tenemos adquisición de imagen. Luego pasaremos a la generación de las nubes de puntos, continuaremos con la extracción de los atributos, pasaremos a la evaluación de conicidad y volumen. Esta consta con otros 3 procesos, que sería la base de datos de las curvas, coincidencia de las curvas, evaluación de verificación y precisión de las curvas. Entonces,
Ahora pasaremos específicamente a la adquisición de las imágenes, que sería como el primer que vamos a hacer, ¿no? Entonces vamos a empezar con la adquisición de imágenes. Bueno, para la adquisición de imágenes debemos colocar 5 objetos codificados, 4 en el suelo y 2 por encima del árbol a 2 metros de altura. Y utilizaremos objetos como el software Agisoft Photocam, que nos alineará las imágenes entre y dentro de las ubicaciones. Utilizaremos un método de imágenes de 2 cámaras montadas en un telescopio, el telescopio de marca Ricoh TS, y las cámaras constan con 2 lentes de ojo de pez, y también al tener dos cámaras nos dará una imagen a precisión visión de 360 grados, y la distancia de las cámaras deben estar a 70 centímetros fijas para obtener imágenes simultáneas de diferentes alturas, de 2 metros, 3 metros y 5 metros. Mostraremos una imagen referencial, lo que acabo de decir anteriormente sobre la adquisición de imágenes. Como nos muestra, tenemos en la asignatura B los 3 telescopios con las cámaras de 2 metros, 3 metros y 5 metros. Luego tenemos a la imagen B, donde está detallada la ubicación aproximada de las fotos y los objetos codificados GCP en relación al árbol. Bueno, luego constamos de la siguiente imagen. Como vemos, está el ingeniero que está trabajando con las cámaras, la cámara de uso durante la adquisición de campo. Entonces, ese sería en cuestión a la adquisición de imágenes. Ahora pasaremos al siguiente punto. Ya, ahora generación de nubes de puntos. Tenemos para la generación de las nubes de puntos utilizaremos un flujo de trabajo automatizado con el programa AsiHost Photocam mencionado anteriormente, que es un software destinado a la generación de modelos 3D mediante el proceso fotogramétrico de imágenes digitales de forma precisa y realista. Entonces, constamos de 4 procedimientos. El primer procedimiento, debemos ingresar las ubicaciones tanto de la cámara como del objetivo. Luego, establecer una barra de escala para cada conjunto de fotografías, como distancia de 70 centímetros, como ya mencionados anteriormente. Luego, como tercer proceso, alinear las fotos en ajuste alto. Eso se realiza ya en el software y nos resultará puntos de unión. Pasaremos a generar densas nubes de puntos, también en ajuste alto, y luego, para finalizar el proceso, exportaremos. Ahora pasaremos a la extracción de los atributos. Con las nubes generadas anteriormente vamos a realizar la extracción de los atributos. Primero se consta de 5 pasos. Iniciaremos con se analizan el Computre, que es un software colaborativo y de código abierto. Luego pasaremos a la detección y alineación de los puntos de tierra y ruido. Luego la agrupación horizontal de los puntos, agregación vertical en registros. Luego pasaremos al cuarto proceso, que es los troncos resultados. Debemos colocar cilindros a varias alturas del vástago. Luego calcular el diámetro de la altura del pecho en intervalos de 1 metro. Y estos diámetros deben ser según los cilindros vecinos. Ahora pasaremos al siguiente procedimiento, que sería la evaluación de la conicidad y volumen. Para esto, primero debemos determinar las mediciones de la nube de puntos que alcanzaron altura del tallo total. Luego también debemos determinar la estimación de la conicidad. Para esto debemos coincidir los diámetros derivados de las nubes de puntos en base a los datos de todas las posibles curvas. Te van a botar un montón de curvas. Luego pasamos a las ecuaciones de cono variable y exponente. En estas ecuaciones vamos a utilizar los parámetros de estas curvas de las ecorregiones de la provincia. Luego pasaremos a lo que generan. Serían la base de datos de curvas, la coincidencia de curvas, evaluación y verificación de la precisión. Esto vamos a hablar de forma específica a continuación. Empezaremos con la
base de datos de curvas. Ya, los bases de datos de curvas constan con un proceso que generan curvas cónicas, de todas las dimensiones de los árboles en el área de estudio. Luego, luego lo que generan las curvas generadas pasan por una ecuación de usamiento que requieren especies, ecorregión, diámetro de altura del pecho y altura total. Luego el resultado de las variables de la altura, en este caso de especie tenemos 3, ecorregión es 6, diámetro de altura del pecho de 4 a 40 centímetros, en incrementos de 0.1 centímetros y altura total de 5 a 35 metros e incremento de 0.1 metro. Estos son datos de forma promediada. Ahora pasamos por cada combinación que hemos realizado. Las ecuaciones van a generar valores de diámetro e incremento de altura 10 centímetros arriba del vástago. Luego se filtra la lista de curvas para eliminar los árboles cuya geometría no existen en el área de estudio. Ahora pasaremos al siguiente proceso de las tres, que sería la coincidencia de las curvas. La coincidencia de las curvas, vamos a utilizar mediciones de la nube de puntos generadas anteriormente en diferentes verticales para coincidir las posibles curvas cónicas. Luego tenemos que evaluar esto en dos métodos. Tenemos el primer método, que debemos sacar los diámetros que no se ponderaron. Luego a las curvas se eligen de forma a los residuos más pequeños, y estos nos darán resultados de los diámetros derivados de la nube de puntos y diámetros de las posibles curvas cónicas. En el método 2 trabajaremos con los factores de bonderización de residuos diamétricos y nos sale cercanos a 3.28 metros, y gracias a los residuos diamétricos podemos obtener el promedio de las tres alturas de cámara. También serían el mismo resultado, que sería el 3.28 metros. A continuación montaremos una imagen ahora a continuación presentaremos la evaluación y verificación de la precisión. Entonces, para la comparación debemos comparar también otros tres métodos. Primer método, debemos seleccionar una de las curvas cónicas tanto en diámetro del pecho, la altura y la especie antes de la tala de estos árboles. Luego pasaremos a la ecuación alométrica de la altura del diámetro con los datos medidos en campo de diámetro de altura del pecho y especie. Luego la siguiente ecuación, que sería el quinto método, es la misma ecuación. La única diferencia es que al utilizar el diámetro de altura del pecho tenemos que estimar de la nube de los puntos. Ahora, se encargaron de los 5 métodos utilizados anteriormente. El tercer y cuarto método están basados en las mediciones de campo para igualar la ecuación de usamiento, y la segunda, tercera y la quinta están en las estimaciones. Luego tenemos acá 4 fórmulas sobre las precisiones del diámetro de altura del pecho, de volumen y la conicidad. Nos ayudará para tener más precisión. Entre ellas tenemos la raíz del error cuadrático medio, el RMS, el raíz de error cuadrático medio relativa a la medida, el RMS en porcentaje, el sesgo, que sería bias, y el sesgo relativo a la media, el sesgo en porcentaje, donde n es el número de árboles y y es la medida de referencia para el árbol I. Entonces, ahora pasaremos a los hallazgos. Tenemos a los hallazgos el DPT, el fotogrametría digital terrestre, en sus siglas DPT son en inglés. Son herramientas de mejora de inventarios forestales tradicionales para producir estimaciones precisas de volumen y diámetro. Constan también con una utilidad de característica de árboles como en hábitats complejos y cambiantes. También las barras de escala fija, consta con barras de escala fija entre las ubicaciones. Nos ayudará a una mejor precisión sobre los resultados. Ahora pasaremos a las referencias bibliográficas, que sería el link del artículo utilizado. Ahora pasaremos a los anexos. Primer anexo, tendremos el cuadro número 1 sobre las características de los árboles, que se trabajaron con 15 árboles de muestra. Entre ellos tenemos a las siglas, el AW, que es el álamo tembloroso, el SW, el abeto blanco, el PL, el pino
Genpelople, el BW, la Bedul de papel, el SB, el sabeto negro y el FB balsam fir. Tenemos el ID del árbol, la especie, la altura en metros, el diámetro de la altura del pecho en centímetros y el volumen en metros cúbicos. Ahora pasaremos a la figura 2. La figura 2 nos muestra sobre el ponderamiento y el no ponderamiento, sobre las curvas, sobre la distinción de curvas, la comparación de curvas. Es una representación de las técnicas de la coincidencia de las curvas diferentes, no ponderadas y ponderadas, utilizadas en el estudio en las ecuaciones, donde nos indica que la aplica residual, que el residual más cercano es el 3.28. En este ejemplo proviene de la base de datos de las curvas cónicas generadas y habladas anteriormente en la base de datos de las curvas. Sin embargo, había aproximadamente 90.000 curvas. En esta ocasión solo especificamos 2 de ellas para ver las comparaciones, tanto de no ponderado y ponderado. Ahora pasaremos al siguiente anexo. La figura 3. Esta figura nos detalla exactamente sobre los métodos utilizados. Una descripción general de los 5 métodos utilizados. Los 2 primeros métodos se trata sobre la coincidencia de las curvas. El tercer y cuarto ingreso de mediciones de campo. Y el quinto método es el uso del diámetro de altura de pecho estimado a partir de las nubes de puntos que ya hemos tratado anteriormente. Ahora pasaremos a la figura 4. Nos muestra una comparación entre las mediciones del diámetro de altura del pecho de observadas y pronosticadas de 15 árboles, como nombrados en el cuadro número 1 de las nubes de puntos en DPT. Todos están en centímetros, como vemos en la imagen. Ahora procederemos al siguiente anexo, que sería la figura 5. La figura 5 está basada en el error RMS de las estimaciones de diámetro a varias alturas sobre el vástago, con puntos de índice RMS en cada altura medida y líneas que muestran la tendencia generada por medidas condicionales suavizadas. Ahora, también constamos con los 5 métodos que están en la parte de abajo. Ahora pasamos a la figura 6. Es una precisión de los 5 métodos diferentes para la estimación del volumen. Cada punto representa el árbol y eso está acordado según el método. Como vemos, contamos con 5 colores diferentes. Cada color representa un método y la línea es cuánta precisión consta los resultados. Eso es